Muy buenos días. Dios les bendiga. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Antes de comenzar, muchas felicidades a todas las mamás. Que no las pongan a cocinar hoy, no sean manchados, esposos. Y cómprenles un libro. Hay muy buenos libros ahí abajo. Invítenles, no cocinen, compren talento. Allá hay también. Cómprenles un libro. Hay muy buenos libros de Elizabeth Elliot. Si quieres un ejemplo de mamá cristiana piadosa, Elizabeth Elliot es una de ellas. Qué vida de esa mujer. Hay muchos libros ahí abajo. Ya voy a dejar de promocionar la librería. Vamos a la Biblia. Muchas felicidades a las mamás, en especial a la mía que me va a ver en YouTube, porque le voy a mandar el video. Vamos a leer la palabra. El día de hoy vamos a estar estudiando un tema un poco incómodo para ti y para mí también lo fue cuando estuve estudiando. No creas que es algo que te va a salir contento, probablemente me dejes de hablar. Fórmate a la fila, hay muchos que ya no me hablan, no pasa nada. El título del sermón es ¿Quién es mi prójimo? Y en un mundo en donde se ha manipulado mucho esta palabra de prójimo, podemos ver que quién es, y la definición prójimo significa el próximo, ¿no? Y a veces pensamos que mi prójimo es tu hermano en Cristo que está a un lado en la iglesia, o que tu prójimo es aquel que comparte contigo los mismos temas teológicos, y si está algo en tu contra, no es mi prójimo. O piensas que, y tú le pones un título y un apellido a tu prójimo, que mayormente tiene que ver con que a ti te agrade. Y si tú me agradas, eres mi prójimo. Si no me agradas, no eres mi prójimo, ¿sí? Si tú me has hecho algo, ya te borré de mi lista y ya no eres mi prójimo también. Entonces, cosas así vamos a ver, y el Señor Jesús a través de su palabra el día de hoy nos va a hablar acerca de quién es nuestro prójimo, y el título del sermón así es: ¿quién es mi prójimo? Dice la Escritura, verso 25, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, te damos gracias por esta mañana y ayúdanos con un corazón enseñable a presentarnos frente de ti y poder estudiar esta palabra, Señor, que tú nos has dejado el día de hoy. Ayúdanos con nosotros mismos, principalmente. Líbranos de todo mal y llénanos con tu amor y con tu espíritu. Ayúdanos a predicar tu evangelio. Gracias por la palabra que tú me diste cuando estuve estudiando, Señor, que es esta, la que está escrita. Y ayúdanos, Padre, a poder enseñar. Dame don de enseñanza, Señor, lléname de tu espíritu y permíteme seguir adelante como hasta el día de hoy. Un domingo más aquí de pie, pero también un domingo menos de esperar tu regreso. Que eso sea lo que me motive, tú, nada más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, las semanas pasadas hemos visto cómo Jesús estaba, la semana pasada, regocijándose en el Espíritu. ¿Recuerdas en el capítulo 10, verso 21, vimos a Dios trino en acción, regocijándose Jesús en el nombre del Espíritu Santo al Padre. Y estamos viendo cómo esta
y corazón del Señor agradándose de lo que los discípulos estaban haciendo. Pero fíjate que no tanto de los 70 que fueron, sino se estaba agradando de quienes habían recibido el Evangelio. Y sí, Jesús se agrada en su corazón cuando un pecador se arrepiente. La Escritura dice que hay fiesta en el cielo cuando pasa eso. Cuando tú te arrepentiste y le recibiste en tu corazón, hay fiesta en el cielo y los cielos se alegran y hay algo especial y sucede algo especial. Este martes los pusimos en el grupo en la cárcel, 2 muchachos se acercaron al final del estudio después de estar 15 días encerrados. Si nos quejamos del calor, imagínate estar en una celda con más de 30 personas, celdas que son para 4, hay 30 en cada celda, con el calor, no tienen aire acondicionado como acá. Entonces, y ahí están 15 días encerrados. Y Dios nos dio la oportunidad de llegar por fe porque nunca avisaron que podíamos entrar y les llegamos de sorpresa. Y los sorprendidos fuimos nosotros, porque yo fui con la intención, quiero llegar, pero no quiero entrar. ¿Sí? Tenía mucho sueño. Y entramos. Y es bien hermoso porque entramos y los muchachos desde las celdas, desde fuera nos vieron y fue algo muy hermoso. Salieron todos, nos llenamos del espíritu, lloramos, todo, ya sabes, todo el drama. Y hermoso, por cierto. Y al final 2 muchachos jóvenes recién ahí recibieron a Jesús. Y eso fue como que la paga, ¿no? Tú sales y dices, wow, que algo especial sucede después de que 2 personas se arrepienten en ese momento. Imagínate nosotros corrompidos, corruptos, necios y todos los calificativos que somos, nos alegramos. Imagínate Jesús, que es santo, santo, santo. Imagínate su corazón. Entonces Jesús eso se está regocijando acá. La semana pasada vimos cómo Él se regocija que las personas que son como niños, a ellos se les fue revelado la palabra de Dios. Dice, porque escondiste de estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y es lo que Jesús se agrada, que los niños le reciben, los que tienen un corazón de niños. Ahora, el problema no es que tengas un corazón o una madurez de un niño, no nos está diciendo eso, sino que tengas esa inocencia de un niño. Ahora el problema no es la sabiduría, ¿sí? Porque a veces decimos necesitamos sabiduría, Señor, o una persona que tiene mucha sabiduría está muy bien. El problema Jesús no es que no se revele a alguien que no tenga sabiduría, no, el problema es aplicar la sabiduría. Y ahí es cuando fallamos muchos. Y Jesús está hablando de que los niños recibieron el mensaje y un niño cuando tú le das una instrucción, obedece y lo hace con un corazón correcto, digo no todos los niños, a veces tienes que repetirlo 3 o 4 veces, pero obedecen, lo hacen con un corazón correcto y es ahí donde Jesús se agrada, donde Jesús se sonríe. ¿Sí? Un niño no aparenta nada si lo intenta y falla. ¿Sí? Un niño no se guarda y dice, ¿qué tienes? Nada, ¿qué tienes? No, un niño dice, tengo esto, ¿y cómo? Lloran, lloran y nos damos cuenta, ¿no? Las que son mamás saben, ¿no? Los 10 de mayo sabes que tus hijos cuando lloraban, tiene hambre. Ese es llanto de que ya se golpeó, ¿sí? Ya te paraba, sí, traía el chipote ahí, el niño, ¿no? Ya sabías, ¿no? Jesús se alegra de esto, de cómo el Evangelio estaba cobrando sentido en el corazón de aquellos que tenían un corazón de niño. El Señor está dando gracias porque recibieron el Evangelio y eso le agrada al Salvador, dice el verso 11. Y le dice a sus discípulos, y ustedes son bienaventurados porque sus ojos están viendo lo que los reyes y profetas del pasado quisieron ver, pero no pudieron. Porque se murieron antes, obviamente. Al Rey Mesías, al Salvador del mundo, trayendo el mensaje de salvación. Y por otro lado, también una bienaventuranza, una bendición para ti, para mí. Bienaventurados los que no oyeron. Y ahorita que están oyendo, escuchan. Porque muchos quisieron escuchar esto. Y tú y yo estamos escuchando la palabra de Dios. Y Jesús se sonríe, como vimos la semana pasada, cada vez que nos reunimos para alabarle, cada vez que ve que somos sus hijos, que demostramos ser sus hijos. Dice la Escritura que los que son hijos de Dios es porque demuestran amor entre ellos. ¿Sí? Y de ahí parte esto, porque todo está sucediendo algo hermoso y Jesús orando y algo bien padre. Y aquí viene ¿cómo se llama? La mosca en la sopa, verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dice. Y 2 preguntas, ¿no? Y me gusta Jesús cómo manejaba el problema cuando alguien se levantaba a debatirle. Y personalmente tengo mucho que aprender del maestro, porque cuando él, con una paz, con una tranquilidad, yo le hubiera dicho, tengo
3 años hablando de esto. ¿Qué me vienes a preguntar? ¿No? O sea, no. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Por qué lo lleva a la ley? Porque ahí es donde todos tenemos que ir, a la ley. La ley es la que nos confronta, la ley es la que nos azota. Después viene lo que es la gracia. Y le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Y Jesús ya había hablado tiempo atrás del Evangelio, ya había hablado quién era Él. ¿Por qué te digo esto? Porque ya está camino a la cruz, Él ya había terminado en su trabajo. Pero este escriba, sí, o este experto en la ley, como dice esta traducción también, sí, estaba únicamente queriéndolo meter un barrepiés, dicen, en mi tierra. Ahora dice, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La palabra que aparece aquí para tentarle viene del griego ekperaizó, que significa probarle, tentarle. Eso significa. O sea, no es una duda que levanta la mano y, maestro, tengo esta pregunta. No, a ver, dime. Ok, va. No, es una pregunta de esas que están esperando que la persona a la cual le hacen la pregunta como que tirando en suelo para ver si caes y perdiste, ¿no? Y así es esto, esa es la intención de este hombre. Y me encanta porque en Mateo 4:7, esa misma palabra probarle o tentarle, Jesús le da una respuesta. ¿Y sabes de quién está hablando Mateo 4:7? De Satanás. Sí, Satanás fue y probó a Cristo. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él no tentarás, o no tentarás al Señor tu Dios. En Deuteronomio 6:16 es un mandato a los hebreos. Entonces, ¿por qué este hombre estaría tentando a Jesús? Porque definitivamente él no sabía que era Dios, no sabía que era el Mesías. Y si lo sabía, no lo quería creer. ¿Sí? Esta persona tenía esta respuesta enfrente, Cristo ahí estaba, pero el problema de este fariseo, de este escriba, más bien era un fariseo, era un escriba, que tenía frente la verdad y quería justificarse con su propia justificación, ¿sí? Y ese es el problema luego del religioso, que se justifica con él mismo, con sus propias mentiras muchas veces, que él mismo se cree, aunque en un tenor terrenal no son mentiras, él se está creyendo una mentira, ¿sí? Y Satanás es experto en hacer eso. Disfraza todo diciendo, es que tú estás en la verdad, tú tienes la razón, tú tienes la verdad, ellos están equivocados. ¿Sí? Y te disfraza y empiezas en esto, ¿no? Y te empiezas a creer eso mismo. Y eso es peligroso. Este hombre se quiere justificar a sí mismo y Jesús le contesta de una manera tan sabia, edificando a los que están alrededor, sin humillar a este personaje. Yo, Rodrigo, si me hubiera hecho esta pregunta, yo ya sabes que ya te dije, ya, discúlpame, voy a mi oficina, nos vemos mañana, ¿sí? Pero Jesús no es así. Le pregunta acerca de la vida eterna, ¿no? Y qué hay que hacer para alcanzarla. Y hasta si nos vamos teológicamente, esta es una buena pregunta, ¿sí? Porque es algo que se discutía en los foros de los judíos, ¿no? ¿Qué hacer para ganar la vida eterna? ¿Por qué los judíos se preguntaban eso a cada rato? Porque no había llegado el Mesías. Y ellos intentaban hacer la ley, yo guardo el sábado, yo hago esto, y no era suficiente. Y hubo un judío que sí lo entendió. Hubo un judío, un maestro, un fariseo que sí lo entendió. Y lo escribió tiempo después. Tú y yo lo entendemos porque sabemos que no es por obra, sino es por gracia. Ahora, ¿quién lo entendió? Pablo. Te lo van a proyectar, Gálatas 2:16. Y vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. La ley nos muestra lo que necesitamos para ser salvos. Amén. La ley nos las muestra. Y a salvos, la ley te va mostrando en dónde estás parado, qué estás haciendo. Si estás siendo áspero con tu esposa, te vas y te viene el versículo a la mente, ¿ok? Si no estás siendo sabio, si la mujer no está edificando su casa y todo esto, ¿no? Empieza la ley ahí a mostrarte. Muestra lo que necesitamos, pero no puede haber una real convicción. Y la ley es lo que usa para que los pecadores se sientan convictos. En pocas palabras, para que tú sepas que debes algo. Para eso es la ley, que sepas que estás fallando en esto. A eso es la palabra. Por eso hacemos nuestro devocional todos los días. Todos hacemos su devocional todos los días, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, de eso se trata, de ir todos los días a la Escritura y ver, Señor, en qué estoy fallando. Y me vas hablando en la palabra y cómo voy a caminar, qué voy a hacer, ¿sí? Romanos 3:20 nos dice también lo mismo.
Dice la Escritura, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vuelve a preguntar este hombre. Sí, pues tienes que creer en mí. Jesús se lo había dicho tiempo atrás. Sí. Ahora, ¿cómo debe de vivir un hombre piadoso? Ok, yo ya creo en Cristo, que tengo que aprender a caminar de acuerdo a su voluntad por medio de la palabra. Pero antes de conocer al Señor, ¿quién podía hacer esto? ¿Quién en esta época podía hacer lo que Jesús o lo que Dios está demandando? Nadie, hermanos. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este hombre experto en la ley, de memoria se sabía la ley, le cita el primer mandamiento. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la estás interpretando? Sí, la estaba interpretando mal. ¿Por qué? Porque dice, amarás al Señor tu Dios como ya te amas y a tu prójimo. Sí, de tu prójimo. ¿A quién? A tu prójimo. Otra vez, a tu prójimo. Exacto. Si no amas a tu prójimo, no amas a Dios. Si desprecias a alguien, no amas a Dios. ¿Eh? Sí. La palabra es fuerte, 1 de Juan. Sí. Dios nos ha dejado en su palabra, en nuestro idioma y su espíritu para que realmente vayamos y entendamos. Por eso le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? O sea, otra vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo estás leyendo la ley? Sí. Y hoy nos preguntamos, ¿qué dice tu devocional hoy? Más bien, ¿haces tu devocional? ¿O cómo lo haces más bien? ¿Con qué corazón te presentas al Rey y escuchar su voz por medio de su palabra? Porque puedes presentarte como este espejo para estar molestando a todos los demás, en lugar de verte tú primero. O voy a dar una lección a los demás, ¿no? Y ahí está el pastor con el devocional y todo ese rollo. Y pastor, a usted también ya le habló Dios. No, eso es para ellos, ¿no? Es esto. Recuerda que Dios te va a hablar a ti, primeramente, de ti mismo. Porque nuestro problema se llama a ti mismo. Somos nosotros. Dios nos va a hablar, no va a hablarte para que vayas con otros, porque te digo algo, Dios se va a encargar de los otros también. Dios se va a encargar de ellos. Pero tenemos que aprender a leer con un corazón correcto y Dios va a amarte, a sanarte. Ya te ama, pero va a sanarte, va a animarte y te va a bendecir por medio de su palabra. Vas a escuchar esa palabra que todos los días necesitas. Paradójicamente, un escriba que conocía la palabra de memoria estaba a kilómetros de Dios, estaba lejos de Dios. Y sí, le responde teológicamente bien. Fíjate que dice el 27 y 28, aquel, o sea, el escriba, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta le puso salsa, ¿sí? Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, esta es toda la ley. En este mandato resumes el ser cristiano. Es más, podemos decir 10:27 de Lucas o la ley, el primer mandamiento, con eso encierras todo y Jesús mismo lo dijo. Este mandamiento encierra, ama al Señor tu Dios como ya te amas y a tu prójimo, como ya te amas también. Y este hombre está bien leyendo esto y muy bien, muchacho. Fíjate cómo empieza y lo desmenuza, hasta exegetiza bien el texto este escriba. Con todo tu corazón. Recuerda que los hebreos pensaban que en el corazón estaba la mente. Con toda tu mente rendida al Señor. Así amanece tu mente rendida al Señor, o a qué rindes tus pensamientos todos los días. Esas preguntas nos hacemos, hermanos. ¿A qué es lo que rindo? Abriendo los ojos, ¡fum!, empieza la videocasetera. Los de mi época entienden que es videocasetera, ¿sí? Empieza a grabar rec y play al mismo tiempo para que grabe, ¿sí? Y empieza. ¿A qué rindes tu mente primero? Con toda tu alma. El alma, ¿sabes? Pensaban los hebreos, el alma están las emociones. ¿En dónde rindes tus emociones? Dios no está en contra del enojo, la ira, la tristeza y todo. Son emociones, lo tenemos. ¿Sí me explico? Dios no dice, suprime tus emociones y no. Dice, lleva tus emociones a Cristo, entrégamelas. Si estás amando a Dios, el primer mandato te dice esto, rinde tus emociones al Señor, entrégalo todo a Él, con todas tus fuerzas. ¿Dónde pones tus fuerzas?
¿A qué estás entregando tus fuerzas primeramente? Sí. Esfuérzate en Él, esfuérzate para Él, como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, echa mano de la salvación, esfuérzate en Él. Y todo lo que hagas sea para Él, pero termina con todo eso, con toda tu mente, fíjate, y nuevamente vuelvo a repetir, y fíjate cómo dice, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente otra vez. Pero también, después de este punto y coma, hay una parte que ya no le gustó a este brother, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Bien contestado, le dice, aplícalo y vas a vivir, le dice Dios. ¿Y vivir cómo? Recuerda que Dios nos da bendiciones espirituales y anima nuestro corazón cuando empezamos a vivir obedeciendo. Recuerda que toda obediencia, después de una obediencia siempre hay una bendición, siempre, hermanos. Y no te vayas al lado monetario, sino al lado espiritual principalmente. Por eso cuando dice, honra a tu padre y a tu madre y hallarás, ¿qué dice? Largura de años. ¿Sí? Es súper importante. Ahora fíjate que dice, y a tu prójimo como a ti mismo, verso 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Yo te pregunto, ¿tú crees que este personaje no sabía quién era su prójimo? Claro que sabía quién era su prójimo. Y su prójimo, Jacobo y Juan, lo querían quemar atrás, en el capítulo 10, final del 9. Y su prójimo era incómodo para ellos. Y su prójimo era aquel que no compartía los mismos estándares religiosos que él. Y ellos sabían que los samaritanos eran sus prójimos. Y Jesús lo lleva a eso. Sí. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, si quieres mi prójimo, y ante el Señor, ¿qué puedes justificarte delante de Él? Cuando Él nos ha perdonado. Ahora el escriba dio la respuesta correcta, pero no se la quería aplicar personalmente y admitir su falta de amor tanto para Dios como para su prójimo. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo dices que amas a Dios al cual no ves? Y a tu hermano no lo amas, al cual sí estás viendo. Sí. Y esa es la parte no incómoda y no nos gusta, pero aquí está escrito. Y preguntamos, ¿y quién es mi prójimo entonces? Y vamos a iniciar por lo primero. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con eso del prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y hoy el Espíritu Santo nos va a decir, ¿quién es el prójimo? Tal vez al que no estás amando como Dios te está mandando. ¿Sí? Y pensamos, como te dije al principio, que el prójimo es mi hermano en la fe. Bueno, ese es de cajón, ya ese es como que si es tu hermano y tu prójimo también, o sea, ya, no puedes separarlo de eso. Pero el prójimo, a lo que Jesús se va a referir en esta historia, va más allá de tener la misma convicción. Atención, hermanos, la siguiente no es una parábola, es una historia. Muchos han pensado, pues quién sabe de dónde se la habrá sacado Jesús. Hermano, estás hablando con el Cristo de la gloria. Estás hablando con el Rey de Reyes. Es una historia. Esto sucedió en verdad. Y Jesús dice, fíjate el verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿qué dice? Medio muerto. Han alegorizado mucho esta historia y eso es un error gravísimo. ¿Por qué lo han alegorizado? He escuchado que han dicho, no, el buen samaritano es Cristo, ¿no? Y la iglesia es el mesón donde fueron a refugiar. Y los dos primeros que pasaron y lo ignoraron son demonios, ¿no? Que no le hicieron caso. O sea, ¿de qué me estás hablando? Esta es una historia y se tiene que estudiar tal cual está, una historia contada de la boca de Jesús. Yo le creo a Jesús, ¿tú le crees? Bueno, es una historia. Ahora es un camino muy peligroso de Jerusalén a Jericó. Descender de Jerusalén a Jericó era algo muy peligroso. Por tanto, si estás viendo un hombre que tiene cosas para que lo asalten y está descendiendo de Jerusalén, podemos inferir que está yendo a Jericó porque lo dice el texto. Por tanto, el personaje del que estamos hablando aquí es un judío. Es un judío.
Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Espérate, tranquilo, ahí vamos. Acá lo interesante de la historia es que la víctima de estos ladrones era esta. Ahora, los ladrones le despojaron. Te vas más profundamente al texto y no le dijeron, a ver, te la sabes, celulares y carteras, carnal. No. No le dijeron así, porque no había ni celulares ni cartera. Despojar habla de que lo desnudaron. Sí, la escena de este hombre golpeado, moribundo y despojado era como un borracho, si lo puedes llamar así, que no estaba borracho, sino golpeado, tirado, desnudo. Desnudo, golpeado, ahí estaba, en el camino. Sí. Recuerda que la ropa en la época de Jesús era una posesión material muy cara. Por tanto, los ladrones no perdonaban ni los zapatos. Todo le despojaron. Estaba golpeado este personaje, medio muerto, y lo dice el doctor Lucas, ¿sí? Y ahí lo dejaron. Y esto me lleva a pensar los ejemplos de indiferencia que hay el día de hoy. Y qué tristeza que estás viendo una situación y lejos de ayudar, se ponen a grabar en el celular. Y lejos de te ayudo, condenan. ¿Sí? Y está ¿tendrás unas monedas? No, pues para tu chupe, ¿lo quieres? No te voy a dar nada, le dicen. Esto nos revela el corazón del hombre egoísta y perverso. Sí. Que lo primero que hace, como te dijo, es estorbar y grabar con el celular. Esta historia nos va a mostrar la indiferencia del corazón humano en este tiempo, que se escribe el texto. Pero no ha cambiado en nada, hermanos. No ha cambiado en nada. Y el día de hoy las cosas son peores todavía. Se pierde un perro, escúchame bien, se pierde un perro en Playa del Carmen, y a mí me gustan los animales. Se mueve cielo y tierra. Cadena de oración por Firulais que se perdió, dicen. Está bien, haz lo que quieras. Se pierde un niño o una jovencita, se fue con el novio, seguro. ¿Sí te das cuenta el cerebro y el corazón del humano el día de hoy? Verso 31. Y vamos a ver 3 personajes. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice? Y cuidó de él. Primer personaje, un sacerdote. Como te dije, mucho te he dicho que han inventado que no. Este sacerdote venía de chambear. ¿En dónde chambeaba? En Jerusalén. ¿Qué hay en Jerusalén? El templo. Sí, era un sacerdote, estaba haciendo su trabajo, un sacerdote judío. La ley decía que no debía tocar un muerto, probablemente dicen que por eso no lo tocó, lo están justificando. Simplemente no quiso, pasó de largo. La palabra pasar de largo es veo la necesidad, como dicen, me valió sombrilla. ¿Sí? Veo la necesidad, ahí está la necesidad. ¿Y quién te pone la necesidad de enfrente? ¿Quién te pone la necesidad de enfrente? Es Dios. Te pone la necesidad de orar por alguien, te pone la necesidad de ayudar y tú pasas de largo. Y ahí está el Señor, te la pone. Ahora no con eso estoy diciendo, vamos a hacer fundaciones, ¿no? Y vamos a ver quién más necesita. No. Dios no nos mandó tampoco a eso. Para eso está el DIF y otras instancias. Pero Dios sí nos mandó como sus hijos a que si Él agarra una necesidad y te la pone a ti enfrente, ¿para qué crees que es? ¿Para que pases de largo? No. Lo más grave de este hombre que estaba desnudo, el que estaba tirado. Y cuando un hombre está desnudo, se le van las etiquetas en ese momento. No dice el texto, pero imagínate que hubiera sido un fariseo golpeado con todo y su ropa. ¿Qué hubiera hecho el sacerdote? Uy, ¿qué estás bien, Señor? Llamen una ambulancia, ¿verdad? Pero como lo vieron ahí, como vino al mundo, sin etiquetas, sin ropa de fariseo, sin ropa de israelita siquiera. ¿Y sabe quién es? Dios te bendiga, bro. Y se va. Sí. Un simple humano. Ese es tu prójimo. Un simple humano. Mejor le acelero, no vaya a ser que esté esperando otros atrás y empiezan tus ideas, ¿no? ¿Qué tal si alguien me va a atacar atrás? No vaya a ser que me culpen, que yo lo asalté, no vaya a ser que, y todos tus delirios, ¿no? Y realmente es un pretexto
para no poner en acción el amor que Dios te ha dado. Lo grave de ese sacerdote es no ayudar porque no eres de la sinagoga donde voy. No eres judío. Es más, ni te topo, brother. Y a la hora resulta que era su primo. ¿Te imaginas? Hubiera estado buenísimo eso, ¿verdad? ¿Sí? No eres de mi equipo, no eres nadie. Además, nadie me va a aplaudir. Quiero que me vean. Sí. Si nos ponemos muy actuales, puede ser que es el pastor de la iglesia el que está pasando y vio eso. Sí, el pastor Rodrigo y Joel también. Sí. Recién venían de un sermón a hablar acerca del amor. Está el pastor Rodrigo y el amor. Y salimos y ahí vemos al hombre. Tengo mucha hambre ya, bro. Estoy cansado, di 2 sermones. Ya, me quiero ir a mi casa. ¿A qué se vienen por ese camino peligroso? ¿A qué se van a la Colosio caminando? ¿Quién les manda? ¿Verdad? Ese hombre está muy borracho, me voy a meter en problemas. Y Dios preparó eso de antemano para ti. Segundo personaje, el levita. Y como el sacerdote era un funcionario del templo, también había otro funcionario que pasa en ese momento, el levita. Puedes llamarle alguien que se encargaba de la alabanza, ¿no? Y ahí están mis hermanos de la alabanza con la guitarra, ¿no? Ahí están pasando y ahí vámonos, ¡fum! ¿No? Síguele. Sí. No es mi hermano, no lo conozco. Sí. Los pretextos para no detenerse pueden haber sido muchos. Y la respuesta para detenerse es una sola nada más. Se llama misericordia. Repite conmigo, misericordia. Estoy apurado, voy a llegar tarde a tocar al culto, el pastor me va a regañar, sí. Seguro me va a pedir algo, este hombre ahí tirado, no tengo tiempo, no he ensayado, el pastor me va a regañar, todo este tipo de cosas. Y Jesús lanza una bomba. Quiero que te des cuenta, están todos ahí reunidos y está el intérprete de la ley y agarra a Jesús y prende esos petardos del 31 de diciembre y se los avienta y ¡bra! Y si estaba fragmentada la política ahí, Jesús la fragmentó más todavía. Porque unos decían, no, yo soy de Roma, no, yo soy de ellos, y estaban ahí todos fragmentados. Jesús fragmenta más esto, porque pone en vergüenza a los judíos. Fíjate, pero, dice verso 30, pero un samaritano. Desde ahí, ¿qué hubiera pensado todos estos fariseos religiosos? Pero un samaritano. Y habrán pensado, este lo remató. El samaritano, Señor, si te digo, por eso decía que descendiera fuego. Son estos, son los otros. Es un mentiroso, ya no le creas nada. Es estos aquí, están ahí, juzgue al samaritano. Y ahí está. Vino cerca de él, dice Jesús. Y viéndole, fue movido a misericordia. ¡Pum! Se acabó. Y acercándose, no solo eso, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, la cabalgadura del samaritano, porque este hombre está inconsciente, está herido. Es más, el chavo ni gracias le dio al samaritano. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. 2 denarios es el trabajo de un día. Sí. Y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un pero que cambia el tenor de la situación. Jesús tira esto, un samaritano, la palabra prohibida, y Juan y Jacobo están así con su cara de vergüenza. Y yo quería matarlos con fuego y obviamente era una ridiculez, ¿verdad? Pero ellos querían eso. Y había un pique entre judíos y samaritanos, porque para los judíos ellos eran los de acá y los samaritanos eran una copia fotostática, mal hecha del judaísmo. Y eran paganos, eran gentiles. Y ahora Jesús está diciendo que un samaritano incrédulo y hereje, porque así lo llamaban ellos, herejes, ayudó. Y esto es lo loco del evangelio. Esto es lo que me vuela la cabeza del Señor. A los ojos del hombre, si no es bueno, sí, lo desechamos. Pero Dios no echa fuera ni desecha a nadie, hermanos. Y la prueba es que tú estás aquí el día de hoy. Él no nos desechó. Un hombre que los judíos los daban como malvado, sin salvación, despreciado, lo vil y menospreciado.
Es lo que recibe Dios como sus hijos. Es lo que somos. Bienvenidos a la piratería. Somos nosotros, cristianos, así somos, unos piratas que Dios nos rescató. Tenemos al samaritano incrédulo. En Juan 8:47. Vamos a leerlo todos juntos. Y mira qué es lo que opinaban los judíos de los samaritanos. Así un llegue. 1, 2, 3. ¿Ves? Le dijeron a Jesús que es samaritano y aparte estás endemoniado. ¿Sí? Imagínate nomás. Como podemos observar, no se esperaba nada bueno de un samaritano. A Jesús le llamaron samaritano. Pero Dios, fíjate, bien vino cerca de él, dice la Escritura, y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién movió el corazón del samaritano? Dios, Dios mismo. ¿Cómo lo hizo? Presentándole la situación. Y ahí tú decides si obedeces o no. Y Dios te presenta la situación. La situación en ese momento. Y un hombre obedeciendo y la misericordia de Dios en acción en ese momento. No es solo hablar, hermanos. No es solo hablar, es actuar. ¿Sí? Y es lo que Jesús les está diciendo. No es solo que te sepas la ley de memoria, hijo. Es actuar. Porque si no, eres un címbalo que retiñe, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Aunque sepas todas las profecías, si tú no actúas, si tú no lo pones en práctica, estás en cero. Y aunque este hombre lo vio y se acercó, no nada más lo vio y se acercó y, ay, híjole, pobre muchacho. Bueno, que Dios tenga misericordia de él. Vámonos, no. Acercó, fíjate la acción. Vendó sus heridas. Les echó aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Como te dije, lamentablemente a veces se alegorizan esta historia. ¿Sí? Son, no sé cómo llamarlo, pero dicen que Jesús es el samaritano, que el mesón, como te dije, es la iglesia y alegorizan. Pero hermanos, esta es una historia real. Y cuando un predicador alegoriza un mensaje que la piedra de David resultó que era la fe de, no, era una piedra y le pegó y cayó y le cortaron su cabeza al gigante. Punto. No alegorices el texto porque estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. Dios no alegoriza su palabra. Cuando hay una parábola, le dice, y dijo una parábola, ok, pero acá es una historia y se debe contar con una interpretación tal. Por eso le dije, ¿cómo lees? Le dije, ¿cómo estás leyendo? ¿Y qué significa? Y esto, si los judíos estaban enojados, cuando se dan cuenta que el samaritano y Jesús cuenta, ¿y qué crees? El sacerdote usaba aceite y vino, pero lo usaban para hacer las libaciones en el templo. ¿Qué es una libación? Es humo, ¿no? Los que son parrilleros, sabes que le echas así y nos gusta ver, ¿no? Que no tengas nada en la parrilla, pero el humo y todo, ¿no? Esas eran las libaciones que hacían en el templo y el sacerdote lo hacía. Y aquí estoy viendo que un samaritano pagano está usando el aceite y el vino como un antiséptico. Que sí funciona, por supuesto. El doctor Lucas lo está probando. Bien, muchachos, dice, bien. Pero te digo algo, tienen un detalle, eran cosas caras. Costaban mucho dinero. Y el samaritano no está escatimando en gastos con este hombre. Sí, que ni siquiera las gracias le dio. Ahora el judío religioso, te digo, para ellos usaba para hacer estas libaciones y hacer un ambiente de humo y de holocausto y de santidad en el templo. Sí, pero para ellos escuchar que un samaritano lo está usando para otra cosa era un sacrilegio. ¿Cómo? ¿Aceite? Y Jesús sí, usó aceite. Por eso Jesús hizo mucho énfasis en los detalles de la historia. Pero si no está en la iglesia, solo en la iglesia hago cosas buenas, solo en la iglesia adoro a Dios, equivocado. ¿Qué clase de adoración es esta? Diría el escriba. Y Jesús dice, esa es la que a mi Padre le agrada. Es la adoración donde nadie te ve. Es un acto de adoración callejera. Es un acto de adoración verdadera, hermanos. Sí, no necesitas el templo para adorar a Dios.
Aunque venimos porque necesitamos no dejar de congregarse la Escritura, pero para adorar a Dios puedes hacerlo ayudando a un vecino. Claro, ayudando a alguien que no te conoce, por supuesto. Por eso es que esta historia, mis hermanos, yo la catalogué como una historia anticlerical. Si eres así muy clérigo y muy aquí pulcro religioso, te va a caer mal. ¿Sí? Y luego, al otro día, ¿no? Con todo esto que hizo, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué te da a entender este texto? Que conocía al mesonero, y el mesonero confiaba en un samaritano. ¿Sí? Significa que era un hombre de buen testimonio. Significa que era un hombre honrado. Porque le dijo, cuando yo regrese, significa que conocía, era un hombre que transitaba ese lugar. Y tenía esta buena relación. Y le dijo, cuídale. Y ahí está el hombre golpeado que no dice nada, ni le dijo al hombre golpeado, acuérdate que fui yo, ¿ah? Dice, acuérdate, hashtag salvando hombres tirados, desnudos, ¿no? Algo así, ¿sí? No. Imagínate la cara de Juan y Jacobo y la audiencia escuchando esto. Como te dije, si estaba partido el ambiente, Jesús lo terminó de romper más. Y el maestro, pensábamos, dice, bueno, ya ahí quedó. No, el maestro cierra con el broche de oro. De verdad, el Señor enseñaba con una sabiduría y es increíble. Fíjate que dice el verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta. Él dijo, lo enganchó para que dijera la respuesta, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién de estos 3? Si hubiera dicho, no, pues el sacerdote, porque no, ¿quién de estos 3? Sí, repite conmigo, el samaritano es mi prójimo. A ver, quiero escucharlo. Sí, el que usó misericordia, dice. Ni siquiera dijo el samaritano. ¿Sabías que dice la historia que entre judíos y samaritanos era ilegal ayudar a una mujer gentil o samaritana también en un momento del parto? Si estaba una gentil o samaritana dando a luz y había un judío médico o alguien, no los ayudaban, porque eso sería ayudar a que hubiera otro gentil más en el mundo. Ese era el pensamiento. Imagínate dónde, pero iban al templo. Pero iban al templo. Así que la pregunta, ¿a quién se refiere eso del prójimo? El escriba no sabía qué contestar y Jesús le dice, ¿quién es tu prójimo? Y previo se quiere justificar, ¿y quién es? Ya sabían, hermanos. Y Jesús con las acciones de este samaritano lo mete en aprietos. Me vino a la mente el profeta Natán, ¿sí? Usado por Dios, que se acerca a preguntarle a David, ¿qué haremos con aquel que tenía muchas ovejas y se robó la única de ese hombre? ¿Y qué le contesta a David? El tal tiene que ser muerto. Bueno, eres tú. Lo enganchó en el mismo juego. Ese es Dios, amén. Ese es Dios. El tal debe morir, dice David, ¿no? Pues tú eres ese hombre, porque tú mandaste a Urías a morir para quedarte con su mujer. A tu mejor amigo, brother, lo mandaste a la guerra para quedarte con Betsabé. Esa enseñanza de Dios no ha cambiado el día de hoy, hermanos. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es prójimo, judío? Repítelo conmigo, judío. ¿Quién es tu prójimo? Sí, el samaritano. El que tuvo más misericordia incluso que el sacerdote y el escriba y el levita. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, ya entendiste el asunto, ya ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo que el samaritano hizo por tu paisano. Ve y haz lo mismo. Sí. Y mucha atención a esto. Mi prójimo es el que está justo enfrente de mí con una necesidad. Así Dios te los pone, ¿ah? Pues te preguntas, ¿quién es tu prójimo? Bueno, Dios te va a contestar quién es tu prójimo. El que está enfrente de ti con una necesidad. Ahora, no debemos de confundir esto y apartar la mirada de la misión que Dios nos ha dado. ¿Sí? El samaritano no hizo una fundación para personas asaltadas, ¿no?
O vamos a ver que alguien más quiere. No hizo eso. Debemos tener cuidado con no caer en esa trampa. También dice McLaren, un comentarista, eso no significa correr tras todas las necesidades que se presenten. No, la necesidad tiene que venir a ti. ¿Sí? Dios te la va a enviar. Porque luego se olvidan y ya quieren resolverle la vida a todo mundo. Y eso no es correcto. A veces Dios permite que alguien pase una necesidad. ¿Para qué? Para que puedan aprender a depender más de Dios. Pero queremos resolverle la vida a todos y tu vida no está resuelta, bro. Entonces, primero es esto. Después de todo, el samaritano no estableció un hospital para viajeros desafortunados. Pero sí significa tener preocupación para los que están ante nosotros, tanto en necesidades sociales como espirituales. El mundo sería un lugar diferente si cada cristiano se ocupara de las penas que hay ante él. Lo que Dios te ponga enfrente. Si no andes ahí, no, es lo que Dios te ponga enfrente. No te distraigas. El samaritano atendió esa necesidad que Dios le puso en su camino. Amén. Te pregunto, ¿tú estás haciendo lo mismo? ¿Tú estás haciendo lo mismo o estás pasando de largo? Y termino con estos puntos. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es el vecino que no le respondes el saludo porque es un borracho. Y porque te hizo fiesta y aunque le mandaste a seguridad, no vino a callarlo y vienes desvelado. Te digo algo, ese es tu prójimo. Sí. Tu prójimo es el homosexual, aquel que has despreciado. No te acerques a él. No, ese es tu prójimo. Aquel que te ha puesto por compañero para predicarle, para que ores por él. Él es tu prójimo. Tengo como 5 prójimos en el laboratorio. Sí. Tu prójimo es el ateo que no cree en Dios. Tu prójimo es aquel que desprecia a Cristo. Ese es tu prójimo, ¿lo sabías? Sí. Tu prójimo es el que es de izquierda o derecha. Es que los izquierdos, no, jamás con los de izquierda, es tu prójimo. Y el de derecha también es tu prójimo. Y el del centro y el de arriba y abajo y también es tu prójimo. Tu prójimo es el que piensa distinto a ti. A veces he pensado, ¿por qué no todos piensan como yo? ¿No? Y me responde el Señor, porque se acaba el mundo al segundo uno, me dice. Es verdad, soy horrible. Tu prójimo es el que piensa distinto a ti. Tu prójimo es el policía corrupto. Él es tu prójimo. Tu prójimo es aquel que no tiene los mismos gustos, convicciones e incluso que no se viste como tú. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es el que no habla decorosamente. Tu prójimo es la prostituta. Tu prójimo es el drogadicto. Tu prójimo es el que te quiere saludar aún estando borracho y lo has ignorado. Ese es tu prójimo. Tu prójimo es Jesús. Y no te he hablado de Cristo, el vecino de aquí al lado, Jesús, que todos le huyen, solo yo le hago frente. Él es tu prójimo también. Tu prójimo es aquel que no tiene sus mismos. Tu prójimo puede ser tu esposo. Es tu esposo o tu esposa. Y la has ignorado o lo has ignorado. Y quiero cerrar con esto, hermanos. En el camino del Señor no existe un término como el no-prójimo. ¿Sí? Es que Él es no prójimo. ¿En serio? Es no humano entonces. No, es no prójimo. ¿Cómo? Y en eso te tiene que venir una convicción y decir, ¿a cuántas personas has tachado de tu lista y para ti ahora ya no existen? Las has puesto, estás en mi lista de no prójimo. Muerto para mí, ¿no? Y ahora eres mi no prójimo. Gracias a Cristo. Gracias a Dios que para Él no existió ni existirá un término de no prójimo. Porque si no, tú y yo no hubiéramos sido salvados. Amén. Dar una ofrenda de palmas al Señor. Es para Él. Warren Wiersbe, cierro con este comentario. No ayudamos para ser salvos, ayudamos porque Cristo ya nos salvó. Amén. Quiero aclararte esto, porque no vaya, es por obras para que todos se gloríen. No es por obras para que nadie se gloríe. Ahora Warren Wiersbe dice, todo depende de tu perspectiva. Ojo. Para los ladrones, este judío viajero era una víctima para explotar. Así veían los ladrones.
ya cayó la comida de hoy. Así que le atacaron. Pero para el sacerdote y el levita era un fastidio que había que evitar. Así que le ignoraron. Sí. Pero para el samaritano fue un prójimo al cual amar y ayudar. Así que cuidó de él. Lo que Jesús dijo al intérprete de la ley nos los dice a nosotros. ¿Cómo cierra el texto y el capítulo de hoy? Ve y sigue haciendo lo mismo. Ve y sigue haciendo lo mismo. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, y sé que fue algo bastante fuerte, pero está escrito, Señor, y somos buenos escapando muchas veces, principalmente escapando de tu voz. Podemos decir que te amamos y que jamás queremos escapar de ti, pero te tenemos abrazado y tú nos hablas al oído y hacemos como que no te escuchamos, y eso es intentar escapar de ti. Pero gracias porque hoy nos has hablado, porque hoy nos has hablado, Señor. Y ruego, Señor, por los corazones que hoy que escucharon tu palabra, Señor. Que esto no haya quedado como un simple estudio, como algo para escuchar un domingo, no, sino que esta historia que sucedió retumba en nuestros corazones, porque 2000 años de que tú la contaste y lo platicaste frente a la gente, esta historia sigue retumbando en los oídos de tu iglesia, porque es tu palabra, porque la historia que tú contaste salió de tu boca, salió de tus labios, Señor, porque tú la viviste, tú la palpaste. No sabemos si tú estuviste ahí, no sabemos tal vez si el escriba era uno de estos que venían en el camino. Lo que sí sabemos es que es verdad, porque tu palabra es verdad y tú lo dijiste. Y quedó plasmado y creemos en eso y creemos en tu amor. Y ayúdanos a ser cada día más como tú. Perdona nuestras fallas, Señor. Perdónanos por las veces que hemos pasado de largo, porque hemos actuado de manera indiferente. Perdónanos porque hemos hecho a un lado y tú pones ahí la necesidad y nos damos la vuelta. Perdónanos porque intentamos callar la voz de tu Espíritu. Pero también te damos gracias porque tu Espíritu nunca se calla. Y el que nos estés hablando es porque nos amas. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto cuidado y tanta misericordia. Nos ponemos en tus manos. Al salir de aquí queremos entrar al campo misionero y vivir para ti, Señor, respondiendo en amor a lo que tú nos has regalado, la salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.